Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Palique. En primer lugar, quería dar las gracias por el apoyo que estamos recibiendo estos primeros episodios y quería decir que nos gustaría y también apoyaría mucho al podcast que se suscribierais, que dierais like, que nos siguierais en Spotify para traer este tipo de contenido y también invitados como en el día de hoy. ¿Qué tal, José? Muy bien, muchas gracias a ti por invitarnos y por darnos visibilidad también. José, que es patrocinador del podcast, está apoyando este proyecto. Y también, para poner en contexto, ¿qué le dirías o qué puedes decir tú a la audiencia que nos estés escuchando para que escuchen el podcast en el día de hoy? Bueno, al final creo que es un podcast que da un contenido muy diferente, en el que habláis de muchas cosas que yo, como cuando te pregunté, ¿estás centrado en algo en conceptos más de salud? Y me dijiste, no, hablamos de un poco de todo. Un poco variado, ¿no? Por eso el de Palique, ¿no? Que luego lo entendí también un poco, que tiene esa parte que combináis el poder hablar de cualquier tema, de cultura general, ya sea de salud, sea de ocio, de historia, de temas de lectura, de películas. He visto un montón de cosas y me parece súper interesante que al final pues escuchar gente de la zona, de la Vega Baja, que viene, que habla, que cuenta su historia y que tú les vas sacando ahí chicha y seguro que hacen que la gente poco a poco lo vaya escuchando más. Ahora, para que te conozcan, para poner en contexto qué es lo que haces, podría hacer una presentación de lo que haces en tu empresa. Vale, pues bueno, yo soy José Ramón, vengo de One Clinic Orihuela. Es un centro en el que trabajamos de forma multidisciplinar, diferentes profesionales de la salud. Estamos dentro del complejo One, que une el gimnasio One Sport y la clínica One Clinic. Y nada, ahí tenemos nuestra parte, y la parte que yo dirijo junto con Pepe, mi socio, es en la que trabajamos más orientado todo el tema de salud y cuidado. Tenemos el área de salud y rendimiento deportivo, el área de fisioterapia y luego servicios como nutrición, podología, psicología, estética, medicina, cardiología, todos los servicios que que se pueden englobar dentro de una salud integral para la persona que viene a visitarnos. Que es un poco nuestro objetivo, es que la persona que viene pueda disfrutar de un catálogo de servicios muy diferentes y muy completos para alcanzar su salud integral, que es como nuestra meta o nuestro objetivo, el ayudar a las personas a estar en buen estado de salud y durar muchos años. Esto se encuentra en la ciudad de Orihuela, pero mucha gente se preguntará, y yo también me pregunto, ¿cómo nació la idea del One Clinic? Pues One Clinic ha ido creciendo muy paso a paso, muy con trabajo constante, con un trabajo diario y sin ponernos unas metas muy altas y muy locas, pero siempre queriendo mejorar día a día y avanzando en base a que nuestros recursos iban aumentando y nuestras posibilidades iban mejorando. También con la posibilidad que nos da el centro y el espacio en el que estamos, en el complejo One, porque al final es un edificio grande que tiene muchos metros, muchos espacios, y hemos podido ir poco a poco abriendo diferentes salas, diferentes espacios, y luego pues tirando paredes que nos sobraban y cambiando cosas para poco a poco ir progresando a lo que estamos ahora. Al final empezamos en 2015, empezó mi socio Pepe, que empezó solo prácticamente, que era su propia marca junto con otro socio que era fisioterapeuta, y empezaron ahí, contrataron otro fisio, contrataron un nutricionista y empezaron a funcionar. Él se encargaba de hacer entrenamiento ya en grupos reducidos y entrenamiento personal para preparación física de deportistas y también enfocada en la salud y en recuperación de lesiones, y ya poco a poco pues se ha ido creciendo, ya te digo, en base a trabajo, a que la gente nos ha ido conociendo, a experiencias personales de las personas que han ido estando con nosotros. Y nada, yo entré en 2018, que empecé allí a hacer mis prácticas de fisioterapia, y nada, pasado unos 6 meses, pues tuve la suerte de que hubo una oportunidad para coger parte de la empresa, porque uno de los socios quería salir, y nada, me la ofrecieron a mí y a otro compañero, y yo dije que sí, y me tiré de cabeza. Yo iba ahí, ya llevaba años haciendo trabajo por mi cuenta, ya llevaba
5 años así dedicado al entrenamiento personal, trabajaba que sí en polideportivo, en casas, haciendo recuperaciones, llevando corredores online, un poco de todo, mientras estudiaba fisio, lo que yo antes hice del deporte primero. Y nada, y Pepe me dio esa oportunidad también de unirme a él a este proyecto, y con eso al final pues conseguimos empezar y empezar a funcionar, y poco a poco pues hemos ido creciendo hasta en lo que estamos ahora, que somos ya un equipo con 10 fisios y 8 entrenadores, más luego cada servicio, el nutri, el podólogo, la psicóloga, como he dicho, el cardiólogo, la estética y otros compañeros que vienen de vez en cuando a dar servicio. Y nada, pues ahí seguimos intentando mejorar cada día, ayudar a más gente y seguir creciendo de una forma controlada y satisfactoria para nosotros. Hay mucha confusión porque la instalación es el gimnasio en sí. La instalación... Pero el One, claro, One tiene como diferentes metodologías, ¿no? Hay diferentes áreas. Diferentes áreas. El área de One Sport más enfocada en entrenamiento de gimnasio y clases colectivas, en lo que es un gimnasio más al uso, pero en un tamaño de una gran superficie, de una gran explotación, con una sala muy grande, de entre 400 y 500 metros cuadrados, con muchísimas máquinas, y luego con diferentes servicios como pues clases de ciclo, clases de boxing, clases de aerox, de funcional, de yoga, de pilates. Y luego está One Clinic, que es la parte que complementa One Sport en el área de la salud, el cuidado corporal y la recuperación de lesiones, digamos, con las diferentes áreas que hemos comentado. En el aspecto de la resistencia de correr, ¿qué tipo de perfiles te llegan? ¿Gente nueva o gente ya profesional que compite? A ver, llega de todo. O sea, yo puedo llegar y decirte, bueno, es David Fernández y quiero empezar a correr. Sí, o sea, gente que a lo mejor no corre en su vida te dice... Eso pasa. Hay ¿no? gente que viene o a correr o a empezar a entrenar porque lo necesita hacer algo de ejercicio, y te dice que no ha hecho nada en su vida y que no le gusta, pero que lo tiene que hacer por salud. ¿Vale? Entonces eso es muy típico. En el caso de los corredores, pues sí, ahora desde hace un par de añicos sacamos el área de One Clinic Endurance, que es el área orientada a entrenamiento de resistencia, a corredores, triatletas, corredores de trail y preparación de oposiciones para policía, bomberos y demás. Esa área la llevo junto a Esteban, que ya estuvo aquí. El de Atenas Orihuela, el loco ese. y nada, esa área la llevamos entre los dos, con un grupito de deportistas que llevamos cada uno, que les llevamos de forma online, y luego quedamos con ellos una vez a la semana ahí en Orihuela para hacer un entrenamiento presencial, y preparamos pues ya te digo, carreras de 5 kilómetros, carreras de 10, media maratón, triatlones de corta, de larga distancia, oposiciones de diferente tipo, y nos llega de todo. Llega gente que no ha hecho prácticamente nada o que quiere empezar a correr, que tienes que empezar con ellos muy poquito a poco, o gente que ya lleva tiempo entrenando y busca algo más planificado, con una estructura que se diferencie un poco, porque al final no es lo mismo salir a correr y entrenar con una norma, o sea, con un... Eso te iba a decir. No es lo mismo que, por ejemplo, X persona se haga correr porque le guste o le guste no, que le guste por su cuenta. Está muy bien, muy respetable. Ya, pero que salir a correr pues con un objetivo, ¿no? Sí. Cambia mucho. Cambia en la parte, pues bueno, que al final, si tú lo haces de forma estructurada, va a tener mayor calidad, vas a tener más adherencia seguramente, y al final conseguirás progresar mejor y conseguirás mejores objetivos. Tú puedes salir a correr y es muy respetable la gente que sale y se dice, yo salgo un par de días a la semana y es que yo no llevo ni GPS, ni pulso, ni nada. Yo me pongo el cronómetro y salgo y lo hago media hora, 40 minutos, 50 minutos. Mucha gente que lo hace y lo combinan con el gimnasio porque van a yoga, van a otras cosas. Y luego hay gente que quiere entrenar y quiere rendir o sacar el máximo rendimiento a su cuerpo en el área de la carrera. Pero es diferente. Si tú empiezas a correr, como tú has dicho, gente sin GPS, que salen nada al descubierto, pero eso tendría que ser un progresivo. ¿Sería peligroso? Tienes que ponerte un objetivo poco a poco. Tienes que ponerte objetivos poco a poco. No te puedes plantear
correr un maratón O 10 kilómetros, sí. en 2 meses o correr 10 kilómetros la semana que viene. Que a lo mejor lo puedes hacer porque tu cuerpo tiene motor y tienes capacidad y eres joven o estás activo y bueno, igual sale. Pero las garantías de que eso vaya bien y a la larga no te genere más problemas no te las puedo dar. Ni yo ni nadie seguramente, al final es difícil. Pero bueno, que si lo entrenas pautado, casi que mejor, ¿no? Es que es lo que nosotros recomendamos, ¿Y ¿no? cuál sería lo recomendable? Por ejemplo, el tiempo. El ¿Un principiante que no haya corrido mucho o, ¿Que no haya corrido nunca? o casi escasea que haya corrido? Nosotros, cuando una persona empieza de cero, lo que primero le hacemos es una pequeña entrevista también para saber un poco el nivel de salud que tiene, si ha hecho algo de deporte anteriormente, si ha hecho algo de fuerza, si alguna vez ha salido a correr, aunque sea 20 minutos. Y luego lo que vemos es que si no ha hecho nada nunca, intentamos pues hacer una progresión. Empezamos con lo que se llaman comúnmente cacos, no sé si la habrás escuchado alguna vez, que es caminar, correr. Es como el diminutivo de caminar, correr. Salgo y lo que hago son series, igual que hay gente que hace series para entrenar, series de 200, de 400, de 1000, de 1500 o de 5 minutos. Estos serían series de andar un tiempo y correr un tiempo. Se empieza muy poco a poco, a lo mejor corriendo 1 minuto y andando 4 durante 40 minutos, que al final sería correr 8 minutos en total y haber andado el resto del tiempo, y luego se va progresando, pues semana a semana o cada 2 semanas, pues pasas a andar 2 minutos, correr 2 minutos, andar 2 minutos, correr 3, así poco a poco va aumentando el tiempo de carrera hasta que consigues pasar de bloques de andar, correr a solo correr, a lo mejor hacer 3 bloques de 10 minutos, de corro 10 minutos, ando 5, corro 10 minutos, ando 5, corro 10 minutos, al final decir, esos 30 minutos los junto y corro 30 minutos seguidos, pero cuando la persona está preparada para soportar eso. Y así haces que al final pues todo el sistema musculoesquelético, tendones y el sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular vaya funcionando bien y se vaya adaptando. ¿Y eso solo está enfocado para la carrera? O, por ejemplo, si imagínate que viene un futbolista o un boxeador o un deportista que te dice quiero mejorar mi explosividad, tal, ¿eso también entraría dentro de eso? En ese caso lo llevaríamos seguramente al área de salud y rendimiento del centro, donde enfocaríamos su trabajo a lo mejor más a la parte de la fuerza, que de eso igual podemos hablar también, que es la importancia de la fuerza en el entrenamiento de carrera y tal, pero bueno, eso también creo que puedes dejarlo para otro podcast porque nos podríamos tirar aquí largo, ¿no? 7 horas hablando de eso, y igual interesa que venga otro compañero para hablar de eso. Entonces, para otro deportista, pues un entrenamiento de fuerza orientado a su deporte en específico, con ejercicios específicos para ese deporte concreto, y ya te digo, luego pues, cuanto más planificado vaya, mejor. O sea, y sobre todo si es un objetivo de rendimiento. Si me dices, pues un boxeador que va a necesitar una parte cardiorrespiratoria, una parte de fuerza, una parte de trabajo explosivo, y luego pues también va a necesitar una parte de ejercicios preventivos para sostener los golpes, para mejorar la movilidad, para muchas cosas. Sería un complemento. Se puede planificar tanto la carrera como el entrenamiento de fuerza. Todo tiene posibilidad de planificación y programación en el tiempo. Esa resistencia, por ejemplo, del boxeador, eso sí que en carrera, porque pues ahora pongo un ejemplo, el futbolista que tu ejemplo, ejemplo personal, ¿no? Sí. Me preparo para la competición y yo quiero buscar solo lo que es la carrera, esa resistencia para coger yo mi rendimiento. Quizá en tu caso necesitarías hacer una buena base durante el principio de la temporada, es decir, correr lento para mejorar tu sistema cardiorrespiratorio, y durante salidas de 30, 40, 50 minutos muy suaves, simplemente para oxigenar, para mover sangre, para mejorar tu respiración y ser capaz de controlar, bajar pulsaciones, intentar tener esa base para luego poder meter a lo mejor un trabajo más de intervalos, de decir, hago sprint de 15 segundos, sprint de 30 segundos,
con descansos activos en los que a lo mejor estoy dándole al saco o lo que sea. Y vas combinando. ¿Para qué? Para generar esos estímulos de meto un estímulo intenso y recupero, que es lo que luego te vas a encontrar en la competición, ¿no? Que, es decir, te tiras dándote golpes durante X segundos y luego tienes el parón para recuperar sentado y vuelves a empezar y siempre tienes que estar moviendo los pies, tienes que estar desplazándote, siempre estás activo. Necesitas buena base aeróbica para que tu cuerpo aguante, tu corazón también aguante y ya luego pues combinarlo con acciones de alta intensidad, ya sean por medio de la fuerza como por medio de pues sprint de alta intensidad, bici con ejercicios de máxima intensidad de 10, 15, 20 segundos que se parezcan un poco al estímulo que va a recibir tu cuerpo en una situación de ese caso en particular, ya sea en el boxeo, sea en el fútbol, en balonmano, en tenis, en lo que sea. Pero la base aeróbica es súper importante, que es como el cimiento de la casa. ¿Alguna vez ha llegado alguien respecto a la técnica que haya dicho me he lesionado o me duele la rodilla o me he cascado? Porque la técnica es importante, parece que no, pero a la hora de correr, sobre todo por asfalto. Sí, eso es muy común. Es muy común, ¿no? Es muy común. A mí me ha pasado. Y es muy común y es parte de nuestro día a día también en el área de fisioterapia, que llegan muchos corredores o personas que han empezado a correr o que llevan tiempo corriendo y que si cambio de zapatillas, que si empiezo a usar zapatillas con placas, zapatillas con FOAM, zapatillas con cámara de aire, no sé qué, empieza a cambiar. No tengo una buena técnica, no tengo buen ritmo de carrera, pero uso material de élite y mi cuerpo no está adaptado para eso, ni tampoco estoy preparado técnicamente para correr a esos ritmos altos. Entonces aparecen muchas veces lesiones por sobreuso, por estrés, por una mala técnica y mala absorción a nivel del apoyo, pues porque si no apoyas bien el pie, no contactas bien con el suelo, al final puede haber un desequilibrio a nivel de tobillo, de rodilla, de cadera. Si no tienes buen control del tronco, a lo mejor tu cuerpo se va ladeando hacia los lados y vas compensando la carga de una pierna a otra. Todo eso puede generar lesiones por sobreuso, por el impacto continuo y repetitivo, haciendo el mismo gesto sobre la rodilla, sobre el tobillo, sobre la cadera, que al final puede degenerar en una lesión que puede darte más problemas que beneficios y puede ser difícil de recuperar. Y una buena técnica de carrera, así en palabras, ¿qué sería? No existe la técnica ideal. Quien te diga, si quien te diga eso... tiene alguien delante ahora mismo que tú tengas que explicarle. Tiene que correr así en la teoría, luego en la práctica una cosa. A ver, en la teoría nosotros nos fijamos en tres o cuatro patrones muy concretos, que son la posición del tronco, que el tronco vaya erguido y un poquito inclinado hacia adelante, que la rodilla se eleve por delante del centro de gravedad del cuerpo, que cuando apoyamos en el suelo no caigamos puramente con el talón, que caigamos de medio a antepié, dependiendo también del ritmo de carrera. Eso podemos entrar en conflictos si hablamos sobre eso. Al final, que tengas un buen braceo, un buen movimiento de brazos, que no haya desequilibrio hacia los lados, que no gires el tronco. Hay varias cosas en las que nos fijamos para, por lo menos, pues tener unas bases en el patrón de carrera. Que las rodillas no se vayan hacia adentro, que no se roce una rodilla con la otra cuando corres, que la cadera no caiga. Son cosas que te vas fijando y que poco a poco vas como teniendo muy fáciles de ver. O sea, tú ves a una persona correr y ya dices, mira, este va por aquí, por allá, puede caer por aquí o por allá. Que a lo mejor no, que luego pasa. Hay corredores de muy alto nivel que si vemos vídeo a cámara lenta decimos, hostia, que se va a reventar el tobillo, que está cayendo con la parte interna del tobillo casi en el suelo, o se le va la rodilla o tal, pero luego están corriendo por debajo de 3 kilómetros y hacen el récord del mundo de 10 kilómetros. Entonces, bueno, pues hay que también relativizar, porque a veces no una mala técnica implica un mal rendimiento, ¿vale? Porque el cuerpo se adapta. El cuerpo se adapta a trabajar de diferentes maneras y las estructuras se adaptan, se hacen elásticas y al final, como todo, si tú vas picando una piedra durante mucho tiempo, al final se va deteriorando, pero va cogiendo la forma, ¿sabes? Entonces, pues el cuerpo pasa lo mismo, se va adaptando. Pero bueno, hay que compensar con
la fuerza, por ejemplo, para que eso no acabe en una lesión, ¿vale? Porque una zona al final se lesione, pero si compensas con 2 días, 3 días de fuerza a la semana, con tu trabajo de movilidad, con tus descargas de fisio, con tal, con todo eso vas a ayudar a que eso no te vuelva a pasar. O que cuando estreses mucho el cuerpo, pues las lesiones no aparezcan porque estás fuerte, porque tienes una buena base. Como tú dices, que solo con ver a alguien puedes ver si hay mala técnica. Tú habrás vivido por la calle y habrás visto, porque ahora hay mucha gente corriendo, sí. Y tú dirás, madre mía, este cuando llega a su casa está hecho polvo, ¿no? Este cae. ¿No? A veces no caen, pero a ver, depende también de lo que estreses el cuerpo, es lo que te digo. Si tú todos los días sales con la misma técnica, sales haciendo lo mismo y no compensas con un trabajo de base como es la fuerza, con ejercicios compensatorios, ¿Y tú crees que a lo mejor lo está haciendo bien realmente, no? Te está afectando. Aunque tú digas, estoy saliendo a correr, sí. Pero si lo haces mal, a la larga también te puede afectar, ¿no? Claro, porque al final te va a lesionar y vas a decir, no corro más, ¿sabes? Y vas a abandonar. Pero por eso es ponerte en manos de profesionales, que al final nosotros lo que buscamos es enseñar a la gente a correr bien y a cuidarse al mismo tiempo. A decir, vale, quiero correr, pero yo quiero seguir corriendo con 70 años, ¿sabes? Aunque salga media hora ahí despacito, tranquilo. Hay muchas personas que aún corren y siendo mayores. Hay gente que corre, pero porque tenga una buena condición física, buena genética, y que la genética es principal a la hora del rendimiento. Si no tienes genética, no va a llegar a ser campeón del mundo aunque tú quieras. O sea, yo no voy a llegar a ser campeón del mundo porque la genética no me da. Entonces, eso es importante. Y luego el cuidarte durante tu vida va a condicionar mucho que puedas aguantar más o menos tiempo. Que luego aparecen cosas, que luego pues si hay problemas de rodilla, degeneración del cartílago, aparece algo en la cadera pues porque tienes antecedentes familiares de artrosis, que yo que sé, que has tenido una lesión que se te ha complicado y al final te ha acabado dando problemas. Son cosas que pueden aparecer y que aparecen, pero si al final tú pones toda la carne en el asador, como se dice, y pones una buena base con el entrenamiento de fuerza, con un trabajo planificado, con una buena estructura, no haciendo locuras, eso va a hacer que le des más vida a tus años, que puedas vivir durante más tiempo haciendo lo que te gusta. Nos comenta antes, cuando está hablando de la técnica, ha hablado lo de que no pisar siempre con el talón, ¿no? O sea, que no pise el pie. Yo es que en estos podcasts de deporte y eso, respecto a enfocar el deporte, siempre menciono a Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no apoyaba. Él siempre corría con la punta. Con la punta, ¿no? Es por eso. Él tenía esa técnica. Es su técnica, la habrá trabajado, hará un trabajo de fuerza que haga que tenga mucha fuerza a nivel del gemelo y del sóleo y eso le ayude a poder propulsar mejor, empujar más rápido, y por eso no necesita apoyar el talón. Pero también es que cuando vas con bota de fútbol no lleva amortiguación, al final lleva la suela y el taco, y no es como una zapatilla de correr que lleva su foam y lleva su parte del talón que es un poquito más alta que la punta, que tiene una inclinación que hace que, bueno, pues que al final amortiguemos un poco y podamos mantener un poco mejor las articulaciones. En ese ejemplo, pues el tío tiene una técnica espectacular. Es una mecánica de carrera muy buena, tiene muy buen sprint, hace muy buen braceo de movimiento de brazos, el tronco hacia adelante. Es un deporte, es un atleta. Es un atleta, ¿no? Es un atleta. Al final tú ves a cualquier atleta de medio alto nivel y por lo general la mecánica es muy similar, y luego cuando ves atletas correr juntos ves muchas similitudes, ves cosas muy en común. El apoyar de talón es inevitable, o sea, que apoyes con el talón cuando vas corriendo a una velocidad, yo que sé, por debajo de 4 minutos 30 al kilómetro, porque al final vas a tener que apoyar un poquito con la parte de medio pie hacia atrás, porque tienes que amortiguar, porque hay más tiempo de contacto en el suelo, no puedes ir todo el rato de puntillas, si no te acabas fastidiando a nivel de gemelo y sóleo, no tendría sentido. ¿Sería más enfocado también al velocista? El correr más de punta, sí, cuanto más rápido corres, más vas a correr de antepié. Por eso, si comparamos una zapatilla de un sprinter o de un medio fondista, corren con zapatillas de taco en pista de atletismo,
es una zapatilla súper finita que no lleva talón prácticamente, o sea, no lleva amortiguación, porque lo que buscan al final es un contacto lo más rápido posible contra el suelo y que el pie esté el menor tiempo posible en el suelo, pero que te ayude a desplazarte lo más rápido posible. Es decir, apoyar poco y muy fuerte para avanzar mucho. Eso en corredores de velocidad o de medio fondo es muy, muy habitual. En corredores más de larga distancia vamos a ir a un apoyo mucho más posterior y en el que buscamos más amortiguar porque tenemos que durar mucho tiempo. El que corre 10 kilómetros en 30 minutos no es lo mismo que el que corre 10 kilómetros en 60. El número de apoyos que va a hacer la persona que está corriendo 60 minutos y el tiempo que está cargando sus articulaciones no es lo mismo que el que corre 30 minutos. Pero claro, el que corre 30 minutos pues tiene menos tiempo de contacto, tiene un trabajo de fuerza, tiene una condición física diferente. Entonces tiene que haber diferencias. Un amigo que era atleta me comentó ya hace años sobre el tema del aire. Como tú tienes que correr, tienes como que quitar el aire del medio, ¿no? Sí, como la parte de la aerodinámica, ¿no? Un poco, sí. Al final, cuanto más ocupes en el espacio, más te va a frenar el viento. Sobre todo eso te puede afectar más en pruebas de velocidad en las que haya al final el rendimiento o el ganar o no ganar una medalla se diferencia por milésimas de segundo. En el día a día, pues bueno, pues si hay un día de viento, pues sales, corres y ya está. Pero sí que la técnica, pues, bueno, pues como en la bici, ¿no? Al final lo que buscas es ir lo más agrupado posible para cortar el viento y ser lo más aerodinámico posible. Al final eso te hace más eficiente, hace que gastes menos energía y que puedas durar más tiempo en el esfuerzo. ¿Y Usain Bolt por qué era tan rápido con esas características que tenía? Sí, porque era muy alto, ¿no? Era alto, ¿no? Y dicen eso, que por qué era tan rápido siendo su constitución tan alta. Yo pienso que ahí está, por un lado, la ¿no? genética, que es clave. La zancada que tenía, pues. Y esa longitud de piernas que tenía y que era un deportista seguramente de 10. O sea, era un deportista que vivía por y para ese objetivo. Y se cuidaba, trabajaba y se implicaba al 100% en su objetivo, que era ser el hombre más rápido del mundo. Pasa mucho que hay gente que quiere compaginar su vida del día a día, su trabajo de 8 horas en una oficina, con correr luego carreras de 10 kilómetros a 3 minutos el kilómetro. Pues a lo mejor tienes que relativizar un poco tu objetivo y ver hasta dónde puedes llegar, porque igual no es lo ideal o no puedes conseguirlo y te frustras, ¿sabes? Pero es que tu vida no es eso. O sea, tu vida no es el deporte. El deporte es un complemento a tu vida. Tienes que estar bien en el resto de áreas de tu vida también para poder disfrutar de ese deporte. Luego, Usain Bolt, pues, igual que Cristiano Ronaldo, son atletas de élite, de muy alto nivel y que encima... por un lado esa genética y por otro lado su trabajo ha hecho que duraran mucho tiempo en un alto rendimiento. Cristiano sigue jugando, metiendo goles y con un físico envidiable, y Usain Bolt podría seguir corriendo a otro nivel, pero el tío pues seguirá trabajando enfocado en el tema del atletismo. No sé, la verdad que no lo sigo mucho, no sé en qué anda ahora, pero duró muchos años y fue capaz de competir, no sé si en tres olimpiadas. Sí, tres. Creo que tres olimpiadas. Sí. Y fue en oro, y ganaba el oro en 100 y en 200, porque era un tío que tenía una mecánica muy buena, y eso le hacía pues tener ese desequilibrio por encima de los demás. También coincidió a lo mejor con que era una época en la que no había tantos velocistas buenos, o que él era muy bueno, o sea, es que era una bestia, está claro. ¿Y qué importancia tendría el calentar antes de salir a correr? Principal. Eso casi el 100%, ¿no? El 100% no, pero es una parte muy importante, porque al final tú necesitas estimular tu cuerpo y activar tu musculatura y tu sistema cardiorrespiratorio y cardiovascular para calentar. Es que al final lo que buscas es ese aumento de la temperatura corporal que hace que todo funcione mejor. El cuerpo funciona mejor con un poquito más de temperatura a nivel interno, porque la sangre se mueve más rápido, la musculatura está mucho más dinámica, está mucho más activa,
y eso también genera pues eso, que tú puedas luego rendir mejor. Es súper importante calentar y sobre todo en invierno, que parece que nos cuesta. Parece una tontería, pero es bastante importante. Sí, lo que a pasa es veces que nos yo cuesta. he pecado de que a lo mejor me dolía las articulaciones o me duele la rodilla cuando he salido. Y si tú, por ejemplo, haces deporte de fuerza, ¿Mm? tú puedes salir después a correr, o no es recomendable. Porque alguna persona que va al gimnasio, Sí. ¿cómo gestiona eso? ¿Cómo sale también a correr si también va al gimnasio? A ver, se puede hacer, pero no es lo ideal. Quizá hay que dejar ciertas horas de recuperación. Normalmente los estudios recomiendan dejar unas 6 horas de diferencia entre una sesión orientada a fuerza y una sesión orientada a carrera o a resistencia, para que el cuerpo pueda recuperar y pueda volver a rendir en ese otro deporte. A mí me ha pasado y hay mucha gente que porque no tienes más remedio te toca salir a correr 40 minutos y hacer la fuerza. Pues Eso te iba a decir, si no tiene tiempo. prefiero correr esos 40 minutos antes a modo de calentamiento y luego hacer la fuerza, porque si hago la fuerza y luego me voy a correr, cuando salgo a correr parece que llevo las piernas de otro. Es que no sientes que no puedes, que no vas, que casi que te arrastran los pies. Aunque hayas hecho más miembro superior, como que estás fatigado, has gastado energía, has gastado glucógeno y eso hace que el músculo no sea capaz de contraer tan ser tan eficiente y no puedas dar el 100% en las dos cosas. Compaginar el cardio con la fuerza está bien, pero siempre con matices en cuanto a cuál es tu objetivo. ¿Tu objetivo es la salud general? Vale, pues puedes combinar y esa combinación va a hacer que llegues a un mejor nivel de condición física, porque trabajas por un lado tu parte cardiovascular, por otro lado la fuerza, mejoras la musculatura y mejoras a nivel respiratorio y a nivel de corazón. Pero si el objetivo, por ejemplo, es la carrera, yo a un corredor, si le pongo en el mismo día fuerza y carrera, va a ser a lo mejor la fuerza por la mañana temprano, la carrera por la tarde a partir de las 7. Y no va a ser un entrenamiento de carrera de alta intensidad que requiera mucha energía. Va a ser un entrenamiento de carrera a un ritmo R1, a un rítmico suave, que salga a rodar y simplemente a oxigenar, mover y porque hay que cumplir con una serie de horas de entrenamiento para el objetivo que estamos haciendo. ¿Y se puede hacer entrenamiento de fuerza de pierna y luego correr? Sí, pero con esa separación. Si lo haces seguido, puede ser lesivo, ¿no? Eso te revienta. Puede ser lesivo más que nada y es que no te vas a encontrar bien. No sé si alguna persona lo ha hecho, no lo sé. Es que no te vas a encontrar bien. Es que si te pegas 4 o 5 ejercicios de pierna bien hechos, luego cuando salgas a correr te va a ir arrastrando. Vas a preferir ir haciendo el pino que corriendo porque no puedes. Entonces, casi que mejor sepáralo y ya está. Y si tienes que hacerlo sí o sí, pues intenta separarlo de un día a otro o haz uno por la noche y otro a la mañana siguiente temprano, ¿sabes? Pero dar esa separación de 6 horas mínimo para que tu cuerpo se recupere, para que puedas meter energía, recuperar los niveles de glucosa en sangre y a nivel de músculo y eso te haga tener de nuevo energía para poder funcionar. El tópico que se ha dicho siempre que correr pierde masa muscular o te frena esa garantía seca, ¿no? de ganar masa muscular, eso cada vez se está convirtiendo más en mito. Se está mitificando un poco ya al final. Solo hay que ver a los que corren. Es un atleta profesional. A ver, son atletas velocista, por ejemplo. Y cada vez se recomiendan más y se ve como necesario el entrenamiento de fuerza como complemento a los deportes de resistencia, ya sea la carrera, ya sea la bici, ya sea la natación, todos necesitan entrenar fuerza para el objetivo que es ser más eficiente. La fuerza te hace eficiente, te hace que puedas aguantar más gastando menos. Es decir, una persona que entrena fuerza con la misma condición física, el mismo volumen máximo de oxígeno, tú te haces una prueba de esfuerzo, yo me hago otra y damos los dos lo mismo. 60 mililitros por kilo de V2. Hacemos un entrenamiento de carrera, tú y yo, y el que hace fuerza y el que no, se nota. Porque a lo mejor yo voy a 4 minutos del kilómetro y voy a 150 pulsaciones y tú vas a 4 minutos del kilómetro y como no haces fuerza vas a 155, 160 pulsaciones. Ese puntico que llevas por arriba al final hace que tu corazón tenga que gastar más y te hace menos eficiente, te vas a cansar antes.
¿vale? Entonces, el trabajo de fuerza es necesario para mejorar la eficiencia y la economía de carrera, que es poder aguantar más al mismo ritmo. Lo que antes hacías, si antes hacías 10 kilómetros en 40 minutos, ahora a lo mejor puedes hacer 11 kilómetros en 40 minutos. Porque la fuerza te hace sostener ese ritmo y sostener mejores ritmos durante más tiempo. Ahí es donde entraría el atleta híbrido. Sí, que combina la fuerza con el es otra cardio parcela. también, ¿no? Ahora el tema del Iros que está tan en alza, ¿no? Que es ese atleta que combina el entrenamiento de fuerza con la carrera dentro del mismo entrenamiento. Que los entrenamientos de Iros, si lo conoces, que al final se combinan, son 8 pruebas en las que se hace un ejercicio de alta intensidad de fuerza y se combina con una carrera de 1 kilómetro corriendo durante eso, 8 bloques. Y o sea, al final se corren 8 kilómetros y se hacen 8 ejercicios de fuerza o de alta intensidad que son diferentes. Ese atleta híbrido, a ver, son gente que al final tiene una muy buena condición física a nivel general. Luego siempre habrá cosas que se le den mejor que otras. Yo he visto atletas que hacen Iros, por ejemplo, que son muy buenos en la parte de fuerza, pero pecan en la parte de carrera. El ideal es el que combina las dos partes y está equilibrado, igual que en el triatlón. En el triatlón hay gente que nada muy bien, pero luego en la bici va muy mal y en la carrera va regular. Al final necesitas estar compensado en las 3 pruebas. Nadar de una forma media para mantenerte en el grupo, mantener una buena bici y ser muy bueno corriendo. Si eres muy bueno corriendo, al final destacas luego al final. Si mantienes bien la natación y la carrera, ahí puedes compensar bien. Y el híbrido, pues al final es un triatleta, es un atleta híbrido. Un atleta que hace 3 disciplinas, que entrena 3 deportes y además hace fuerza, entrena 4 cosas diferentes. Eso es, para mí son superhéroes. Has comentado la importancia de combinar la fuerza con el cardio. Imagínate que una persona llega a tu clínica y te dice que quiere aumentar su masa muscular en las piernas, pero lo quiere hacer con la parte de correr. Solo corriendo. Sí. Difícil. Combinando, teniendo en cuenta que una persona que va al gimnasio también. Vale, pero tendría que, si quiere mejorar la fuerza en piernas, tiene que enfocar un protocolo. Aumentar la masa muscular. Aumentar la masa muscular, hay que hacer un trabajo enfocado a hipertrofia, que eso lleva unos parámetros de carga muy, muy concretos, una serie de cargas de peso que metemos, con unos descansos concretos y con una alimentación que tiene que compensar ese daño muscular que estamos generando al trabajar las piernas, para que la musculatura se recupere a nivel de proteína y pueda crecer. No puedes trabajar la hipertrofia solo corriendo. Tienes que trabajarla por medio de entrenamiento de fuerza enfocado en miembro inferior, con un protocolo bien estructurado, y luego puedes correr, pero correr no te va a mejorar el volumen de tus piernas si no ejercitas la fuerza. Si no generas daño muscular y una carga progresiva para que tu músculo vaya creciendo y vaya necesitando más fibras musculares para sostener esas cargas que le estás pidiendo, no va a crecer. Eso es que es diferente. O sea, ¿podemos ser más fuertes de piernas corriendo? Sí, pero necesitas compensar con la fuerza sí o sí. ¿Y la posibilidad que te puede dar correr por la montaña o correr por la cuesta o correr, por ejemplo, series de velocidad de 100 metros? ¿Eso no aumentaría la masa muscular? Aumenta la fuerza y aumenta la capacidad de reclutamiento muscular, se llama, que es la capacidad de tu cerebro de mandar el mensaje a las neuronas y que eso haga que contraiga el mayor número de fibras posible. Eso va a hacer que ese reclutamiento muscular lo vas a trabajar más con ese tipo de trabajos más explosivos, porque requieren mucha musculatura muy rápido. Que necesitas contraer mucho, todo el músculo lo más rápido posible. La montaña te va a dar mucha fuerza, te va a dar mucho control motor, te va a mejorar muchas capacidades. Las rampas también, que lo usamos mucho en la parte en la que queremos mejorar esa explosividad, ese trabajo de fuerza de piernas por medio de la carrera. Podemos mejorar esa fuerza
esa explosividad, ese reclutamiento, pero no con eso vamos a mejorar en sí la masa muscular, ¿vale? Pero es un complemento, es otra forma de trabajar la fuerza. Pero claro, también requiere técnica y requiere práctica y es como yo le digo a la gente, no te vayas a hacer trail si no haces fuerza 1 o 2 días a la semana para compensar, porque si no, es que al final te vas a fastidiar. Porque el trail implica muchos impactos, sobre todo en las bajadas, mucha flexo-extensión de rodillas, el control de los tobillos, implica mucha fuerza, además de implicar bastantes necesidades cardiorrespiratorias. Pero necesitas tener mucha fuerza y estar muy compensado para poder aguantar esos cambios que hay en la montaña, porque la montaña te enfrenta a algo que es totalmente aleatorio, no es como correr en asfalto que vas pum, 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 que necesitas llevar un pace concreto, una frecuencia de carrera concreta, unos pasos por minuto y ir a un ritmo constante, con una mecánica lo más ideal posible. En la montaña te tienes que adaptar al medio. Es muy variable, tienes subidas, bajadas, saltos, rocas, se le puede ir el tobillo, es que hay muchos cambios, es muy inestable, sí. Es muy inestable. Entonces, pues requiere mucho control, mucho trabajo, mucha práctica y mucha fuerza también. Me parece curioso, claro, vosotros habéis visto gente iniciada de competición. En el caso de opositores, si una persona no ha hecho mucho deporte o ha sido inactiva y se mete a opositar, ¿en cuánto tiempo podría lograr esa carrera? Es muy común, ese tiempo de carrera. Es muy común, es muy común, ¿no? Es muy común. Nos llega gente muy a menudo para preparar oposiciones y al final muchas veces no son realistas con la condición en la que están y con los objetivos que tienen. Hay que ver las cosas con cierta perspectiva y ver de dónde vienes para saber hasta dónde puedes llegar o cuánto tiempo necesitas para eso. Como te he dicho antes, no te puedes preparar los 10 kilómetros en 2 semanas si no has corrido en tu vida. Luego en las oposiciones pues tienes que hacer a lo mejor un 1000 en 3:30. No cualquiera corre un 1000 en 3:30 o un 2000 por debajo de 8 minutos. Incluso gente preparada, ¿eh? Incluso gente que lleva tiempo entrenando pero que no tiene motor, que al final a lo mejor a base de entrenar, planificar, de llevarlo todo muy estructurado, de cuidarse de alimentación, de llevar su cuerpo a su mejor versión, pueden conseguir superar esas pruebas. Pero hay gente que va a caer y hay gente que cae y bueno, hay que ser realista y saber hasta dónde podemos llegar. Pero a ver, creo que las pruebas las pueden pasar la mayoría de las personas, pero no siempre esas personas se preparan de la forma correcta para esas pruebas. Entonces es muy importante esa planificación, esas metas y llevar una progresión constante para conseguir tu objetivo. Que se puede conseguir, pero ¿cuánto tiempo? Es que depende de tu condición inicial. Gente que empieza de cero, yo diría que mínimo 6 meses para preparar las pruebas, a lo mejor para un acto. ¿Cuántos días semanales? 3-4 días fijos de carrera y 2 días de fuerza, y ya luego si tienen que preparar en la oposición algo de natación, pues depende de la experiencia que tengan en piscina, 1 o 2 días, o les recomendaríamos a lo mejor ir a algo de clases de natación para mejorar la técnica y ser más eficientes. Luego hay pruebas pues, como las dominadas, como las flexiones, lanzamiento de balón, los circuitos de agilidad en las pruebas de Policía Nacional. Hay pruebas muy diferentes y depende del servicio profesional del que estemos hablando. No es lo mismo el de bomberos que el de ejército, que el de nacional, que el de local, que el de guardia civil. Son todos muy diferentes. Pero bueno, al final casi todos incluyen carrera, actitud física en resistencia, actitud física en fuerza y algún trabajo de coordinación, que puede ser por un circuito o algo así. La fuerza pues suelen ser, como te digo, las flexiones, las dominadas o lanzamiento de balón, la carrera, un 1000, un 2000, un 3000 y la natación si la incluyen, a lo mejor 50 metros y la agilidad que suele ser un circuito de conos, vallas, pasar, saltar y a lo mejor un circuito de entre 7 y 10 segundos de velocidad y agilidad. ¿Qué posición ves tú como la que tiene más dificultad? ¿De la que has nombrado? El bombero, creo. Bombera, que sí. El bombero tiene que estar muy fuerte. Muy fuerte. Tiene que estar muy fuerte. No todo el mundo puede pasar por ello. Y tiene que dominar mucho diferentes
aspectos, porque también está la cuerda en el bombero, que lleva su trabajo y necesitan mucho entrenamiento a nivel de miembro superior, trabajar mucho los agarres para no tener problemas a nivel de los codos, de tanto agarrar en ese tipo de entrenamiento, practicarlo mucho desde muy poco a poco, no querer subir el primer día hasta arriba y pensar, es que he subido, he tardado 30 segundos, me he quedado, me he destrozado las manos. No, hay que empezar muy poco a poco, ponerte la meta de la campana como un objetivo para el día de las pruebas y mientras pues entrenar y luego es verdad que hay que hacer simulacros e ir practicando para saber en qué punto estás. Porque el bombero lo que tiene también es mucha incertidumbre a la hora de las pruebas. No saben cuándo va a haber pruebas. Por lo general, ellos estudian y entrenan y de repente sale una oposición dentro de 2 meses. Pero ahí tienes que estar preparado para en esos 2 meses pegar el apretón de ajustar cargas, pero ya tener tu aprobado, tu acto en la carrera, tu acto en las dominadas, tu acto en la cuerda y ya ajustar para llegar al mejor nivel. Y pues si hacías la carrera a 3:45, pues intentar llegar fresco y en óptima condición para correrlo en 3:35, correrlo un poco más rápido. Si hacías bien 15 dominadas, para ver si llega y hace 17. Eso, intentar estar preparado durante todo el año, por eso es la más compleja, porque también necesitan estar siempre como muy activos. El bombero está todo el año entrenando y estudiando, entrenando y estudiando, ahí, en ese punto. Y es difícil, es difícil. ¿Crees que hay gente que tiene un límite y no pueda conseguir, ya sea por genética o lo que sea, el objetivo que tenga de una posición? X persona que se presenta a la Policía Nacional y realmente su cuerpo no le da, aunque tenga mentalidad y que quiera conseguirlo, pero le cuesta muchísimo y que pueda pensar. Puede haber casos, puede haber casos, pero es verdad que hay gente que es muy dura de aquí, es muy dura de cabeza y, ¿Tú lo sueles ver eso? Y hemos tenido casos ahí en el centro de gente que suspende la primera, suspende la segunda, suspende la tercera y sigue y llega a la quinta y lo saca y dices tú, ole, o sea, ole porque llevas 5 años entrenando para lo mismo y estudiando para lo mismo y estudiando todas las leyes, y estudiando los psicotécnicos y trabajando y ahí enfocado y pese a los palos sigues luchando ahí y al final lo consigues y hay momentos en los que te lesionas, que no te encuentras bien, que pues tienes problemas personales porque en 5 años imagínate que lleva bien esa parte de la teoría, pero lo que es la práctica del deporte si le cuesta muchísimo. Necesita más tiempo. Sí, igual necesita más tiempo, igual no necesita 10 meses. Necesitas 2 años. Porque necesitas ir mejorando muy poco a poco, porque vienes de cero. Si viene una persona que no ha hecho deporte nunca, es posible que lo ponga a correr y es que ni siquiera puedan correr 1 kilómetro seguido. Y tienen que correr 1 kilómetro en menos de 4 minutos. Y no son capaces de correr 1 kilómetro en menos de 7 minutos. Pero ¿qué puede pasar? Es que es muy normal. Pero bueno, para eso está el entrenamiento, está la planificación, estamos los profesionales en los que tienen que confiar para enfocarse y tienen que comprometerse con el camino, con el proceso, porque el proceso es duro y hay que salir a entrenar, en invierno, cuando hace frío, y cuando llueve, y cuando estoy en el sofá y me quiero quedar en mi casa, o cuando me he tirado todo el día estudiando y estoy hecho polvo y no tengo ganas, y esa gente al final pasa y llega pues porque tiene un objetivo claro y quiere conseguirlo y bueno, en base a trabajo las cosas se consiguen también. ¿Qué método utilizáis respecto a la oposición en vuestra clínica? Con los opositores, pues bueno, trabajamos de varias formas. O el opositor que viene porque quiere hacer solo el apartado de fuerza, que viene a entrenar con nosotros en grupo reducido y le enfocamos en la preparación de física de las pruebas más de fuerza, como son las dominadas, las flexiones o el lanzamiento de balón. O luego el que quiere contratar el servicio de entrenamiento guiado y que le llevemos todas las pruebas, que le trabajemos, que eso lo hacemos desde la parte de One Clinic Endurance a través de un entrenamiento online planificado. Como te he dicho antes, lo llevamos Esteban y yo de momento y con eso pues usamos una aplicación en la que ahí les subimos los entrenamientos semanalmente, tenemos conexión y feedback continuo con ellos, que vamos hablando sobre los entrenamientos, sobre cómo ha ido el entrenamiento, la percepción de esfuerzo que has tenido, si te ha ido mejor, si te ha ido peor,
y ahí les vamos poniendo también el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de carrera, y van combinando las dos cosas. Esa es online, y luego incluye que una vez a la semana quedamos para hacer entrenamiento en el polideportivo, y o vamos a alguna pista de atletismo de algún pueblo alrededor de Orihuela, ya que en Orihuela no tenemos. Y bueno, pues intentamos hacer entrenamientos así colectivos, que la gente venga, que de forma más social también siempre se entrena mejor, y adaptamos el entrenamiento a diferentes grupos de nivel. Hay gente que viene de cero, hay gente que tiene nivel medio, gente que tiene un nivel más alto, y como vienen de todo, porque los llevamos atletas de todo tipo, al final tenemos que adaptar un poco la sesión a diferentes perfiles. Pues hay gente que hace una serie más larga, otros que hacen una serie más corta, unos trabajan por ritmo, otros trabajan por tiempo, y intentamos hacer pequeños grupitos. Oye, pues vosotros 3 que vais al mismo ritmo vais a hacer este trabajo, vosotros 4 o 5 que vais a este ritmo vais a este trabajo, y tú vas a marcar. Intentamos también que haya siempre uno de los que más tiempo lleva de los deportistas, porque sea a lo mejor el que marca el ritmo a esos pequeños grupos, y bueno, pues nosotros también, Esteban y yo, entrenamos con ellos y nos metemos con ellos. Él a lo mejor se mete con el grupo de más alto nivel, yo con el grupo de nivel medio bajo, y vamos con él por ahí un poco, pues también controlándoles, explicándoles cosas, corrigiéndoles algunas cositas a nivel de entrenamiento, enseñándoles a entrenar, a recuperar, a cómo respirar mejor, que si braceo, que si tienes que intentar echar el cuerpo un poco más hacia adelante, cosas que si no los viéramos pues no podemos corregir. Entonces, bueno, eso también nos da un plus, y a la gente le gusta mucho la presencialidad, el poder ir a un sitio a entrenar con más gente. Claro, la diferencia final entre presencial y online, el online, ¿cómo puedes ir tú una persona realmente? Al final es lo que te dice él, ¿no? Hay cosas que ya estás contando su propia perspectiva, sí, pero tú no lo estás hay cosas viendo. que no puedes ver, pero hay cosas que sí puedes medir, porque ahora, por suerte, tenemos aplicaciones que nos ayudan a controlar muchos parámetros del entrenamiento y del rendimiento, que por medio del simple reloj, un reloj con pulsaciones, con GPS y vinculado a nuestra aplicación, que se vincula directamente, nosotros ponemos el entrenamiento en la aplicación, el entrenamiento pasa al reloj, y el deportista entrena con ese entrenamiento. Ya le sale del reloj, pues tiene 8 series de 500 metros a este ritmo, y ya eso se registra todo, y cuando acaba el entrenamiento él le da a terminar el entrenamiento y automáticamente se vincula, y nosotros lo podemos ver en nuestra aplicación, y ahí salen todos los parámetros. Salen los parámetros de ritmo de carrera, la frecuencia cardíaca, la cadencia que llevan, que son los pasos por minuto, el tiempo que han tardado en cada serie, si han respetado los descansos, si la frecuencia cardíaca baja o sube más o menos. Está todo muy controlado, y podemos ver muchas cosas, además de factores de indicadores de rendimiento que nos da el programa a través de análisis que hace. Que eso está muy bien, ¿no? Un programa internacional que se llama Training Peak, que lo usan muchos entrenadores de resistencia para eso, para el control del entrenamiento, porque te aporta muchos datos muy buenos, y tiene mucha conectividad con el deportista, y la facilidad de tenerlo vinculado siempre con el reloj y con tu bandica de pulso, y ya está. O sea que la modalidad online al final te permite tener a personas de cualquier sitio de España, ¿no? Por ejemplo. Y de fuera. Y de fuera también, ¿no? Sí, Contáis con gente así. Contamos con gente, una pareja en Polonia, que bueno, son de aquí, pero viven allí ahora. También Esteban ha llevado a algún chico de fuera, en Londres, y otro en Alemania. Sí, ¿no? Hemos tocado gente que a lo mejor son de aquí o de la zona, o que nos conocen por lo que sea, y sí, que les gusta otro método. Les podemos llevar online sin problema. O sea, y al final tienes buena conexión. Ahora mismo las tecnologías que tenemos, estamos conectados con cualquier persona del mundo, ¿no? Y es muy fácil ver, y ya te digo que esta aplicación nos da muchas posibilidades a nivel de control y a nivel de feedback con el entrenador. Bueno, pues cualquier persona que nos esté escuchando, esté en el podcast, que sepa que se puede entrenar desde cualquier sitio, a cualquier hora. Y el entrenador te ve. Dices que no te ve. Porque eso se sabe. Se sabe si una persona entrenada o no entrenada, porque los datos nos lo dicen. Y te quería comentar también el correr. El tema de correr me parece curioso, porque yo lo veo como muy social. Es muy social. Es muy social, ¿no? Incluso ahora está un poco de moda también. Hay una gran parte social. Hay mucha gente que corre por compartir ese deporte con más gente, porque también
eso nos aporta muchas cosas positivas a nivel psicológico, nos aporta muchísimo, nos hace tener más relaciones sociales y bueno, pues por medio del deporte es una forma de decir, estoy haciendo algo sano y beneficioso para mi cuerpo y al mismo tiempo estoy conociendo gente y me lo estoy pasando bien. Eso está muy muy en alza. A ver, siempre ha existido pues, esos grupos gente que se junta para correr, pues ahora cada vez más pues, está más en auge y se está viendo mucho con los social run, por A mí ejemplo. me hace mucha gracia lo de la secta del running. La secta Que no es ofensivo, a mí me hace gracia. no, siempre aparece gente que te dirá pues, que a mí no me gusta correr, pero es que de ninguna manera, aunque sea acompañado. Pero bueno, pues mira, ahí estamos. No me preguntes por qué, pero al final es que te engancha. Y uno de los mejores momentos, a lo mejor un momento de que yo salgo a correr y hay alguien que no te conoce y como estás corriendo también te saluda. Sí. Hola. Esa es la secta del running. Cuando salgo a correr, yo siempre saludo al que me encuentro de frente, por lo menos le digo, hola. Es la secta Hay veces que va reventado y no puedes decir hola, pero haces así con el brazo. Pero bueno. Es la secta del running. Y luego eso, que la parte social es que es súper importante también para empezar. Hay gente que no ha hecho nunca nada y que el juntarse con más gente al final le hace conseguir llegar a mantener el hábito y que es lo más difícil porque es que cuando empiezas a correr te estrellas contra el muro también, que muchas veces dices que yo me hago, es que me sube el pulso, se me sale el corazón por la boca, es que luego al día siguiente me duele todo. Te encuentras muchas frases de ese tipo y gente que viene por primera vez a veces a entrenar con nosotros al entrenamiento grupal dice, uff, ¿y esto es solo el calentamiento? Porque empezamos empezamos a trotar un ratillo, hacemos 10-15 minutos de carrera muy suave, adaptada a todos, en grupito. Luego hacemos ejercicios de técnica de carrera, algunas progresiones de velocidad, cosas un poco pues, para enseñar a la gente a correr, a mejorar la coordinación, cosas así. Hay gente que te dice, uff, ¿y esto es solo el calentamiento? Ahora aún queda el entrenamiento. Digo, sí, aún queda el entrenamiento, pero es que la gente no entiende que porque un entrenamiento de carrera pues lleva esa parte, calentamiento, movilidad, la parte principal y una vuelta a la calma, que es volver a correr suave para oxigenar, para bajar pulsaciones y llegar un poquito más relajado al final del entreno. Pero sí, la parte social es súper importante. Siempre beneficioso, ¿no? Al final, como tú dices, aspecto psicológico. Luego también hay mucha gente que también a lo mejor empieza a correr o le viene bien todo esto y ya se emociona y ya pues la gente sale a correr a las 7 de la mañana y ya es como su prioridad. Hay gente ya como, mira, yo estoy corriendo a las 7 de la mañana y tú no. Sí, a ver, no eres mejor que yo por hacer eso. No, porque a lo mejor tú haces otra cosa. Haces otra cosa. A lo mejor tú vas al gimnasio 5 días a la semana y yo no puedo ir al gimnasio 5 días a la semana. No, pero esos son casos muy extensos, son casos muy... No, pero hay gente que también a veces es como que se hace muy extremista. Sí, muy extremista. Mira, yo hago esto y tú sales de fiesta. No, sí, eso no se trata de eso. Igualmente respetable. O sea, claro. Si eso... Ya llegará que tú seas deportista no significa que no puedas hacer ocio o que los demás no puedan hacer las cosas, ¿sabes? O si tú estás así también corriendo, significa que a lo mejor yo a las 6 de la tarde no entrene. Eso... Y hay gente que es muy de entrenar por la mañana y gente que es muy de entrenar por la tarde. Hay gente que dice, yo es que por la mañana no me puedo levantar a las 6:30 para irme a correr, porque hasta las 9 no soy persona. Y yo, por ejemplo, pues sí, yo por ejemplo soy de entrenar, de levantarme a 6:30, café y tal, y salir a correr a las 7, 7:30. Porque, no sé, porque me encuentro muy bien por la mañana. Pero luego por la tarde, noche, si tengo que salir a las 8 de la tarde, ya se me hace pesado después de todo el día salir a correr y rendir, ¿vale? Y además que luego me siento súper activo para acostarme a dormir. Y si al día siguiente tengo que madrugar para trabajar, todo eso, pues también yo qué sé, es que depende de cómo tú seas, del ritmo, de ese biorritmo que tú tengas y de lo que a ti te apetezca y te haga sentir bien, que eso es súper importante al final. Correr no tiene que ser una exigencia, una obligación, tiene que ser algo que haces porque tú quieres, porque te genera placer, te genera beneficio y porque te sientes bien. Además de porque puedas competir y como sacarte ese puntillo, ¿no? Y decir, quiero superarme a mí mismo. Yo estoy viendo mucho ahora los social runners que han nombrado. Sí. Hay clubes, como si fuera un club de fútbol, pero de aficionados que corren. Que quedan y corren. Sí, ahora, antes la gente se quedaba para correr los domingos por la mañana, o los de las bicis, que los verás todos los domingos por la mañana, que se juntan los grupetas y van ahí con 20 o 25 o más, todos junticos, y salen a hacer un rodaje y luego almuerzan.
y metes más calorías de las que es un paso. Hay que decir, claro, pero a ver cómo el Pero disfrute, sí, ¿no? Que esa disfruta. parte, es que ese nombre, o sea, Social Run, es que no tiene... Es que no te es lo nota. que, es lo que es salir a correr para disfrutar con un grupo de gente y a lo mejor combinarlo con algo más, como yo qué sé, pues puede ser luego hacer un desayuno, hacer un brunch, hacer una cosa así. Nosotros hasta ahora hemos hecho dos, allí en Orihuela, con 50-60 personas que hemos conseguido reunir, que ha estado súper guay. Y ahora en febrero seguramente sacaremos el siguiente. Y eso, pues al final intentamos promover ese correr juntos a un nivel adaptado a todo el mundo, para que gente que no corre se aficione a correr y conozca gente que también quiere empezar a correr y tal, y puedan quedar luego juntos. Gente que ya corre, pues simplemente pues pasar un ratico bueno, reírte un rato y luego tomarte un buen desayuno, un café y tal, porque por ejemplo hace poco lo hicimos con una cafetería de Orihuela, con los monaguillos, que pues nos echaron una mano y ellos pues pusieron el desayuno y nosotros nos encargamos de organizar el social run. Salimos a correr, hicimos un circuitillo por Orihuela y luego desayunamos ahí con ellos, que pusieron el café y algo de bollería y tal, y pasamos un buen rato. Empezamos a las 9, acabamos a las 11:30, cháchara allí, hacemos unos sorteos y tal, la gente se lo pasa bien, se hacen fotos, se ríen y pasa un buen rato. ¿Eso para la gente del gimnasio solo? O sea, Lo hacemos a nivel general, o sea, la gente del gimnasio y externos. Normalmente a la gente del gimnasio le damos el beneficio de venir gratis o a un precio reducido, y a la gente externa a lo mejor pues, pagan un precio simbólico, 2 euros por el, yo qué sé, porque al final pues si el restaurante, el sitio pone desayuno, pone café, pone no sé qué, pues conlleva un gasto, ¿no? Y bueno, pues intentamos que sea lo más reducido posible para que pueda venir todo el mundo y ya está, y que vengan y disfruten. Ahora ya te digo, en febrero haremos otro, no sé si lo haremos con alguna colaboración, que está ahí por ver, estamos trabajando en ello para colaborar pues eso, con con alguna otra cafetería o con alguna marca de ropa o zapatillas que también quieran colaborar con nosotros y hacer un social run en esta zona. Orihuela recoge mucha gente de la Vega Baja y dentro también de que estamos dentro del centro One, que al final pues nos da muchas repercusiones y mucha gente que nos conoce, nos va conociendo poco a poco y se va aficionando por eso. ahí estaremos el equipo del podcast. Rodri y Antonio. Ahí estaremos. Mira que nos pone. Antonio ha dicho, conmigo no contás. Contar para el desayuno. Para aportar mejor Hay gente Antonio. que te dice, yo me voy al desayuno solo. Antonio a lo mejor ha dicho, bueno, si me despierto sí. Pero sí, es algo que está muy en alza y a mí me gusta mucho. Se pasa un buen rato, la gente se lo pasa bien y yo qué sé, es para disfrutar. Es para disfrutar, uniendo deporte y diversión. No, claro, al final es lo que buscas. Eso, más que al final se busca el deporte con eso, con el entretenimiento, con el bienestar. Tener una razón más para levantarte. Una familiaridad, claro. Y juntarte con más gente, que eso siempre aporta. Ahora, ya que estamos llegando casi al final del episodio, me gustaría hablar de los consejos. Consejos que yo lo veo bastante importantes. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere empezar a correr? Número uno, Número uno. que se ponga en manos de profesionales. Que no empiece por su cuenta. Sí o sí. O sea, si quieres empezar a correr y lo tienes como que dices, yo quiero correr, pero quiero hacer las cosas bien, ponte en manos de un profesional, que al menos te marque un poco las pautas. Hazlo de forma progresiva, no quieras correr 1 hora para empezar, empieza con los cacos que hemos hablado, con el caminar, correr. La gente va asociando ese término, que es un término muy común en el running, ¿no? El caco, que se usa mucho en la recuperación de lesiones y en la iniciación al running. Y empieza de forma progresiva e incluye ejercicios de fuerza para evitar o prevenir el que aparezcan lesiones. Esos serían como 3 tips que podríamos dar: profesional, progresión y fuerza. Y ahora lo opuesto, una persona que tenga experiencia, ¿Sí? pero que tenga experiencia no significa que lo sepa todo. No. ¿Qué experiencia le podrías dar? Porque seguramente ya sepa mucho de entrenamiento y no le podamos sorprender con nada, pero que quizá, pues bueno, a veces si llevas mucho tiempo corriendo de forma libre, desestructurada, y puedes ser muy bueno, puedes tener muy buena condición física, y es que hay muchísima gente que corre y corre muy rápido y nunca se ha puesto en manos de un entrenador. Entonces, pues pasa que a veces con
con el paso del tiempo, si llevas ya 10 años corriendo, puedes sentir que te estancas un poco. Y a lo mejor tu cuerpo aún tiene chispa para tirar un poquito más, para rendir mejor y para darle esa calidad al entrenamiento que estás haciendo para alargarlo el mayor tiempo posible, el mayor número de años posible, como hemos dicho antes, ¿no? El poder correr con 70 años, que sería ideal. No decimos que sea lo óptimo, ¿no? Porque bueno, hay muchos deportes que se pueden hacer, pero bueno, que puedas hacer eso significa que has llegado con buena salud a tu edad avanzada, a la longevidad, ¿no? Y gozas de las cualidades para poder seguir haciendo ese deporte que te gusta. Entonces, si eres un atleta ya entrenado, que ya tienes mucha idea de que si ya sabes cómo hacer series de todo tipo, que has corrido un montón de carreras, pues bueno, a lo mejor lo que te viene bien es como hacer un cambio, entrenar con un entrenador que te estructure un poco el trabajo y si nunca has hecho fuerza, lo vuelvo a repetir, haz la fuerza. 2 días a la semana. Entrenamiento de fuerza, muy básico. Algo de sentadilla, algo de peso muerto, algo de tracciones y algo de empuje de miembro superior. Y luego algo de ejercicios compensatorios para mejorar la fuerza de glúteo medio, que es el estabilizador a nivel de cadera, de trabajo de tobillo y pie para mantener un buen sustento de tu pie en el suelo y poder ser lo más reactivo posible y prevenir que tu cuerpo se hunda un poquito cuando apoya. Pero bueno, eso, entrenamiento de fuerza, entrenamiento compensatorio si nunca lo has hecho y si ya tienes mucha experiencia, has hecho de todo, pues yo qué sé, prueba otras cosas, prueba otra especialidad de carrera, si has corrido siempre a larga distancia, pues prueba a hacer alguna carrerica corta, a ver qué tal, a ver cómo te encuentras, no sé, algo diferente. Bueno, ha sido un placer, José, tenerte aquí. Muchas gracias. El segundo episodio que hacemos sobre el One, de esas distintas áreas que tenéis. Sí. Hemos aprendido bastantes cosas, cosas que son bastante interesantes, a mi parecer. Y como he dicho al principio, nos agradecería mucho que os suscribierais y que nos siguierais en Spotify para apoyar al podcast y también eso contribuiría también a traer invitados como hoy, como José, que nos da esos tips tan importantes en el mundo del deporte. Y bueno, si quieres decir una palabra. No, nada, agradecerte a ti que nos hayas invitado, que viniera David, que haya podido venir yo, que podamos traer alguna otra especialidad de las que tenemos en el centro, como hemos comentado, a lo mejor si podemos ver algo de cardiología, el tema del entrenamiento de fuerza, algo orientado también a no sé si, bueno, alguna otra cosa. No dejamos spoiler, pero habrán. Vamos a intentar traer alguna cosita más en las que podamos aportar consejos de salud y bienestar al público que os escucha y nada, y poder desde nuestra parte pues poder seguir dando el servicio que damos, aportando el máximo posible a nuestros pacientes, a nuestros deportistas y seguir creciendo y mantener esto durante muchos años. Os dejaremos en la descripción toda la información de One Clinic y nos vemos en el próximo episodio.